Buenas noches, hermanos. Qué bueno es el Señor, aún al margen del tiempo que estamos viviendo. Esto es posible porque Dios nos ha implementado de todas las herramientas con las cuales podemos bendecir, porque en verdad todo viene de Dios. Tal como se prometió en nuestro último servicio general, no podemos dejar sin el maná al pueblo. Y la verdad que nosotros como varones tenemos un rol muy importante en la iglesia del Señor, y sobre todo en nuestras congregaciones y sobre todo en nuestros hogares. Por lo tanto, su palabra no puede escasear, tiene que haber palabra para los varones, más aún en estos tiempos muy difíciles que nos ha tocado vivir. La verdad que yo estoy sorprendido, nunca me imaginé que podíamos llegar a esta forma de bendecir, pero en el Señor todo es posible. Hoy es nuestro tercer viernes de marzo 2020 y es nuestra reunión regular, ordinaria, del tercer viernes de cada mes, y vamos a compartir la palabra del Señor, porque en estos tiempos difíciles, amados hermanos, así como hoy día hemos estado pasando estas pruebas sobre el estar en familia, el compartir los alimentos natural, pero es bueno el alimento espiritual. Así que nadie es ajeno a lo que estamos pasando. Hoy día casi una buena parte del día nos pasamos ahí en la computadora, mirando nuestros celulares que tienen toda la tecnología muy avanzada, y prácticamente estamos conectados con todo el mundo. Yo particularmente he estado viendo con asombro las cosas que se publican. Unas tienen carácter, reales, otras que también ustedes saben que hay de todo en lo que se publica, pero Dios nos ha dicho en su palabra de que tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Y yo he visto con mucho asombro que, más aún en el pueblo de Israel, en toda la nación, hay una preocupación muy grande de los rabinos. Están haciendo interpretaciones de la palabra, porque en verdad la palabra de Dios no se puede interpretar, porque la palabra de Dios es revelada. Entonces eso es por el lado del pueblo judío, por el pueblo de Medio Oriente, aún sus enemigos que hoy día también se están poniendo prácticamente en tono a la situación que se está viviendo, y aún con sus doctrinas que tienen, están interpretando como que la venida del Mesías está pronta. Bueno, amados hermanos, todo eso son cosas que está pasando. Nosotros estamos hoy día como en los tiempos del Éxodo, cuando el Señor iba a sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Todos sabemos que el Señor los mandó obligatoriamente a todo su pueblo a que estén prácticamente en su casa, sin salir. Y en el Señor no hay casualidades, no hay cosas que se imitan a una cosa de ficción ni nada por el estilo, sino en el Señor todo es verdad, ¿no? Y lo único que nos queda es obedecer a las autoridades, porque las autoridades también se dejan llevar por consejeros, médicos especialistas, hombres que siguen todos los acontecimientos mundiales, y prácticamente lo único que se tiene que hacer es seguir todas esas recetas, como el cual algunos países que ya han comenzado a bajar esta propagación de este virus. Y nosotros, al amparo de toda esa experiencia, nuestros gobernantes, gracias a Dios, sabiamente están actuando con un poco de firmeza para que estemos todos en nuestra casa. Entonces, pero el Señor está enviándonos esta palabra de aliento, sabiendo que estamos viviendo estos tiempos difíciles, y como dice la palabra es la fuente más segura de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer. Así que no nos queda más que obedecer, y algo similar a como el Señor hizo con su pueblo cuando estaba en Egipto. Los preparó en un tiempo determinado para que al final los sacó como gloriosamente
esos tiempos de opresión, de esclavitud, y los llamó a una libertad gloriosa que es en Él mismo. Bien, amados hermanos, con ese preámbulo quiero centrarme en la porción que el Señor ha puesto en mi corazón para poderles compartir este mensaje. Este mensaje está en Romanos 8. Vamos a leer, abran sus Biblias. Tienen que ejercitarse, amados hermanos, en comenzar hoy día. O sea, hay un propósito que tiene el Señor en todas estas cosas que acontecen, porque no hay ninguna cosa, dice, debajo del sol que no tenga propósito en el Señor. Todo esto es un versículo muy conocido por todos nosotros. Muchas veces se ha predicado, y a veces cuando hay este tipo de circunstancias como la que estamos viviendo, se pronuncia nuevamente, pero a veces no nos da tiempo o no hacemos una reflexión en lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 8, 28, dice la palabra así: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Suena lindo este versículo, o sea, parece una promesa preciosa, pero nos olvidamos de que es una promesa condicional. O sea, es una promesa condicional. Dice, a los que aman a Dios. No es para todos, porque es condicional. Entonces, dice, dice que todas las cosas los ayudan, aún en este escenario. Si hemos hecho una pequeña introducción con el tema de haciendo semejanza a la época de Éxodo, Dios ahí, ustedes se pueden imaginar a ese pueblo 430 años de esclavos que no sabían nada de las escrituras, absolutamente nada. Porque imagínense, gente que nunca había sido predicada, esa gente solamente vivía una esclavitud increíble. Pero lo que podemos rescatar de esa parte de la historia de este pueblo es que obedecieron. Así como hoy día nos han enviado un aislamiento social obligatorio, ellos obligatoriamente le dijeron, métase en su casa, ¿no? Y que la sangre del cordero va a estar en los dinteles, y el ángel de la muerte, que es lo que está pasando ahí en el mundo, está pasando, pero no va a tocar la morada de sus hijos. Y es algo similar a lo que está pasando hoy día. El ángel de la muerte está en el mundo porque el mundo entra en juicio de Dios. Pero los hijos de Dios, dice, por eso que esta es una promesa condicional, a los que aman. Si bien es cierto, ellos ni sabían. O sea, conocían a Moisés, que Moisés regresó después de 40 años de exilio obligatorio y regresó como anciano. Y muchas veces la gente en el mundo quiere ver para creer. Y no creían, porque todas estas cosas son por fe. Y seguidamente vamos a ver lo que dice Romanos 8, del 35 al 39. O sea, las promesas son a los que aman, ¿no? Y a los que aman, ¿qué dice el Señor? Dice, vamos a leer desde el 35 al 39. Dice la palabra en Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acá podemos parar un momento. ¿Cómo empezamos el Romanos 8, 28? A los que aman, ¿no? Y acá esto es una correspondencia de parte del Señor. Dice, por medio de aquel que nos amó. El 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahora sí, ya está esta porción en su contexto general, y ahí podemos ver de que a los que amamos al Señor, ¿no? Todas estas cosas van a acontecer, pero a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Antiguamente, cuando los sacó, les repito nuevamente, perdonen que sea insistente, los guardó
del ángel de la muerte porque obedecieron y se encerraron en sus casas. De la misma forma el Señor nos está recordando este pasaje en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es una realidad. ¿Han visto la cantidad de hombres y mujeres hoy día? Porque el hombre sin Dios vive con temor. Hoy hemos visto. La gente vive corriendo para acá, para allá, y es cosa que está escrita. O sea, yo no lo digo. En el servicio principal hoy día hablé sobre la profecía que el Dios le habló a Daniel. La gente en los tiempos del fin va a correr para acá, para allá, y va a estar prácticamente hasta sin rumbo. Y eso está pasando acá. Entonces, amados hermanos, eso no nos debe acontecer a nosotros. Por eso que hoy día el Señor nos está mostrando, ¿no? O sea, hemos visto que en España, en Italia, acá mismo, el otro día ayer o antes de ayer pasaron un mensaje sobre cómo la gente agradecida en sus corazones está reconociendo la labor de los médicos, los enfermeros, la policía, los militares, que están médicos porque están prácticamente en el frente de batalla con los médicos, con los enfermeros. Ayer mi esposa me contó de que hizo las declaraciones un médico de España. Un médico de España que el matrimonio es médico, él es médico y su esposa es médico. A él le tocó el descanso y su esposa tenía que regresar al hospital, y el hombre se conmovió tremendamente en la entrevista pidiendo que oren, que clamen, porque es difícil, amados hermanos, porque somos ojos de carne y hueso, o sea, somos gente tan igual que ellos, solamente que ellos escogieron esta vocación, y hay un juramento hipocrático que hacen todos los médicos cuando van a ejercer su profesión, así como nosotros hemos hecho un voto cuando hemos reconocido a Jesús en nuestra vida por primera vez, que dice que le hemos dicho, le hemos invitado a nuestro corazón para que entre, y que le hemos dicho: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, yo no más, nunca más voy a poder hacer ya las cosas que a mí me conviene, que me parece, sino la palabra dice que tenemos que invitarlo a Jesús para que Él gobierne nuestra vida. Así que este hombre ayer clamaba por lo mismo, porque es duro, o sea, esa ofrección es aparentemente bonita, pero amados hermanos, cuando pasa este tipo de circunstancias, son los primeros expuestos a que se contaminen. Y están muriendo médicos. No se describe esto, porque para no generar más incertidumbre, más fatalidad, está pasando eso. Médicos, en China han muerto médicos. Bien, entonces, lo que quiero ir es lo siguiente. Dice en el Proverbio 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Y eso es lo que está pasando en el mundo. El hombre sin Dios, prácticamente el hombre sin Dios, ¿qué cosa tiene? No tiene paz, absolutamente. Porque Dios, ¿qué hizo cuando envió a Jesús a la tierra? Dios envió a Jesucristo, amados hermanos, para que estemos reconciliados con Dios. La paz significa en hebreo estar reconciliado con Dios. La gente en el mundo no tiene paz porque no están reconciliados con Dios, y van a tener problemas tras problemas, porque eso dice la palabra de Dios. Pero si nosotros estamos reconciliados genuinamente con el Señor, vamos a dar paz en medio de todas estas circunstancias. Porque dice, Jesús nos dijo en su palabra, en Juan 14:27, la paz os doy. No, la paz os dijo, no se lo doy como en el mundo está. Porque dice, si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón no se va a turbar, no va a estar con miedo. Tenemos que estar confiados. Más aún, ustedes se pueden imaginar ese cuadro entre las 10 plagas que vivieron los israelitas en Egipto. Ojo, nosotros no tenemos ni una semana y hay mucha gente que ya está aburrida. Ayer me llamó una hermana desesperada porque no tenía cómo controlar a sus hijos. Los hijos, una presión increíble, querían estar en el internet. Y ustedes saben, madre, estar expuestos al internet también puede hacer que nuestra descendencia se vuelvan ludópatas. Y eso es peor que la droga, que el alcohol, que el tabaquismo. Eso también puede hacer puede generarse todo este tipo de cosas. Y nosotros tenemos que obrar sabiamente, ¿no? Porque tenemos que ser personas que influenciemos. Yo vi un video el otro día que había un joven parado, no sé, en el quinto piso, sexto piso, no sé, comenzaba a predicar al Señor, porque hemos sido llamados en estos tiempos a hacer la luz y la sal de este mundo. Pero primero lo tenemos que hacer en nuestra casa. Y ustedes, los varones, más aún, amados hermanos, hoy día es el tiempo. Si hoy día
el Señor nos tiene acá es porque probablemente nos está metiendo en un ciclo intensivo para aprender las cosas que no aprendimos en todo el tiempo que hemos estado yendo a la iglesia por culpa de nuestro trabajo. Ahora no tienen excusa para decir que no tengo tiempo. Ahora tienen para tiempo suficiente como para poder organizarse en la casa y poder, como se ha estado predicando en la reunión de parejas, que hay que hacer como es un altar en la casa, ¿no? No necesariamente, hermano, van a meterse las 24 horas de oración y lectura de la palabra. Pues la palabra de Dios, toman su porción y después mediten esa porción. No es que a mí, por ejemplo, yo voy a estar metido, sería mentira decir que estoy orando continuamente y estoy leyendo continuamente la palabra. No, no es así. Sino cuando tomamos nuestro desayuno espiritual, nuestra porción que nos corresponde, tenemos que meditar en la porción que hemos leído. Eso significa, o sea, es como pasarle con el extractor para que salga el zumo. Y ese zumo es el que va a hacer la fortaleza. Bien, entonces ya sabemos, amados hermanos, entonces, ¿por qué el hombre natural huye? ¿Por qué? Ahora ustedes se dirán, ¿por qué está huyendo el hombre natural? El hombre que no conoce a Dios. Porque, amados hermanos, todos, absolutamente todos, tenemos conciencia, porque Dios nos hizo con conciencia. Y si el Espíritu Santo está en una persona, llena del Espíritu Santo, comienza a predicarle con la unción que el Señor le da, el que da la convicción de pecado es el Espíritu Santo. Pero los hombres que están en el mundo, ¿ustedes creen que no tienen conciencia? Todos hemos nacido con conciencia, porque nosotros estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma, amados hermanos, está la parte de los pensamientos, está la parte psíquica del hombre, está toda su conciencia ahí. Y si el hombre hace mal, de todas maneras va a ser acusado. Por eso es que huye. Por eso hay un proverbio que dice que el hombre cargado con la sangre de otro hombre huye y de frente se va al Seol. Hay gente que ya no puede soportar. Llega un momento que el diablo le dice, ¿sabe qué? Llegaste y ¿qué pasa? Ya no sirves. Y en ese momento esos hombres se disparan y se suicidan. Quiera Dios, amados hermanos, en este tipo de incertidumbre que está viviendo el mundo, no sé, quiera Dios, le pedimos, porque Dios, si todas estas cosas están pasando y todavía no ha venido el juicio de Dios definitivo, no ha venido el arrebato, es por una simple razón. Dios está diciéndole al mundo entero, hombres y mujeres, pero sobre todo los hombres, que es una última advertencia. Dios es misericordioso. Si nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, Noé se pasó 100 años predicando antes que suba el arca. Abraham, cuando Dios le avisó que iba a destruir Sodoma y Gomorra, se puso como el intercesor número 1, le dijo, no vas a matar a los justos. Y Dios le dijo que sí, no va a matar no va a desaparecer esa ciudad, si es que es justo, y no encontró injusto. De la misma forma hoy día, Dios nos está advirtiendo, ¿no? Todo, como han leído hoy día su proverbio, ¿no? ¿Qué dice el proverbio hoy día? A ver, le voy a tomar un examen así brevemente. Dice el proverbio 26, dice, muchos hay que proclaman su propia bondad, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dios nos está haciendo esa pregunta en este instante, porque Dios está buscando hombres de verdad. Dios está buscando hombres de verdad. Bien, entonces, ¿cuál es la medicina para quitar los temores? La medicina está en una epístola de Juan, la primera, Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. O sea, el perfecto amor quita todo temor, pero ¿el amor de quién? El amor de Jesús. No es el amor de mi esposa, de mi hijo, de mi papá, de mi mamá. Es el amor de Jesús. Porque cuando nosotros comenzamos, por eso, amados hermanos, el versículo de oro de la Biblia es Juan 3:16. Dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea sea salvo. Esa es la máxima expresión de amor que Dios dio a la humanidad. Y por eso que en Jesús es el que quita todo temor. Amén. Bien. Entonces, amados hermanos, ahora sí quiero hablarles acerca de la porción que el Señor
puso en mi corazón. Esta es una porción que está en la palabra, que me gusta mucho porque la verdad tiene una promesa tan grande para todos nosotros, que en estos tiempos difíciles tenemos que hacer rema de esta porción para que nos vaya bien. Entonces, lo he dividido en 5 puntos, ¿no? Entonces, el primer punto viene a ser el temor a Dios nos aleja de las consecuencias del pecado. Eso está en el versículo 1 del Salmo 112. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esta porción, amados hermanos, tiene una connotación muy grande para nosotros los varones, pero también para las mujeres, en realidad para todos. Pero Dios siempre ha puesto al hombre en primer lugar, porque Dios hizo al hombre en primer lugar, después hizo a la mujer. O sea, en las cosas de Dios siempre hay un orden que ha establecido, y ese orden es el que tiene que prevalecer. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Dios. Por eso que tuve que empezar con esa porción que está escrita en Romanos, ¿no? En Romanos dice: al que ama. Entonces, el que ama a Dios, el que ama a Dios es un hombre que ha comenzado a conocer a Dios. Y el día, amados hermanos, que ustedes conocen ese gran amor, como la palabra dice, como ese amor ágape, ese amor primario, nunca más te vas a sentir desamparado, con temores. ¿Sabe por qué? Porque vas a conocer a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, todo lo que existe, y ese Dios que estando antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, vivíamos muertos, éramos como muertos, así muertos que andábamos, como podemos hablar acerca de esos títeres, ¿sabes? ¿Cómo eran los títeres? Así éramos, títeres. ¿Y títeres de quién? Del diablo. Ese Dios tan grande, maravilloso, que nos rescató de esa vida, donde estábamos muertos como títeres del diablo, a ese Dios es el que tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque con eso empezamos a ver la magnificencia, vemos esa magnitud que es incomparable de ese amor tan grande de Dios. Entonces, amados hermanos, el temor a Dios no va a ser sabio, nos va a alejar de todas las consecuencias del pecado, porque el pecado se arrastra, o sea, son cosas, y eso está en nosotros. No le voy a decir que yo soy el hombre santo, que ya tengo la... No, amados hermanos, sino nosotros vamos a tener esa tendencia, pero cada día tiene que ir mermando, porque Dios es como tuviéramos este vaso de agua, ¿no? Perdón, voy a tomar un sorbo, pero vamos a imaginarnos en este vaso. Dice, hay una epístola que está en 1 de Pedro, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿No es así? Esa es la porción que está en 1 de Pedro 2 creo, ahorita no me acuerdo exactamente, pero está. Pero dice, el previo a ese desear, dice, primero hay que desechar todo lo malo. Dice en ese contexto, dice, porque si tú le echas la leche espiritual no adulterada a un vaso que contiene un poco de suciedad, ¿va a ser de bendición o de maldición esa leche espiritual no adulterada? No va a ser de edificación. ¿Por qué? Porque se ha quedado contaminada, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios nos quiere explicar. Nos quiere decir que primero tenemos que vaciar, porque si en lo que está sucio le agregamos leche, definitivamente no va a ser de bendición, no va a servir para el crecimiento. Bien. Entonces, ahora miremos la segunda parte de este primer versículo del Salmo 112. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, repito, si tú amas de verdad a Dios, amados hermanos, te vas a esforzar en que cada día
vas a conocer más a ese Dios glorioso, a ese Dios que dice que nos ha dado la paz, que dice que sobrepasa todo entendimiento y nos ama, dice que excede su amor todo conocimiento. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel de comprender que Dios nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, conocemos a ese Dios que su amor, dice, es incomparable, o sea, sobrepasa todo conocimiento, vamos a entender lo siguiente, porque dice la Biblia que en este mundo tenemos que vivir sosteniéndonos con los ojos puestos en el Señor, en la cruz, porque la cruz, has visto, la parte superior, la parte inferior y los dos lados laterales. Significa su amor, o sea, ese acto de amor que hizo en la cruz Jesús sobrepasa toda altura, toda profundidad, todo lo ancho y todo lo largo. Eso significa esta segunda parte de este versículo. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, porque dice la palabra de Dios que el que ama de verdad a Dios, ¿qué dice? Guarda sus mandamientos. Jesús nos dijo que Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplir todos sus mandamientos. La ley era imposible para el hombre natural cumplirla, porque no se puede cumplir los 10 mandamientos, o sea, literalmente. Pero Jesús no lo vino, por eso que Él es perfecto, por eso Él es santo, santo, santo. Él nos redimió, así como los que estudiamos el libro de Éxodo y ahora estamos estudiando el libro de Levíticos, solamente puede haber redención de pecado. Antes era con la muerte de un animalito sin defecto, con ese cordero de 1 año sin defecto, y Él es el único que nos puede redimir en nuestros delitos y pecados. Bien, entonces, amados hermanos, ya sabemos que esta es la condición para que se cumplan los 9 versículos que tiene este salmo perfecto. Si nosotros cumplimos, como dice esta porción, este primer versículo, ¿cuál es la promesa de Dios? Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Nos está hablando acá de nuestros hijos, amados hermanos. Dios nos está hablando acá. ¿Tú amas de verdad a tus hijos? Te hago una pregunta. ¿Amamos de verdad a nuestros hijos? Si debemos amar a nuestros hijos, primero tenemos que cumplir el primer versículo. Si no, no se va a cumplir esto. Si tú no tienes temor de Dios y no te deleitas de gran manera en sus mandamientos, no vas a ser de bendición para tus hijos. Porque acá dice la promesa. ¿Cuál es la promesa? Su descendencia será poderosa en la tierra. Entonces, queremos bendecir a nuestros hijos, amados hermanos. Esto es para hombres y para mujeres. Solamente el Señor se refiere de esta forma. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es que si padre y madre aman de verdad a sus hijos, primero, el requisito para eso es que primero tienen que temer a Dios y deleitarse de gran manera en sus mandamientos. Porque, hay un proverbio muy lindo que siempre lo sabemos de memoria, que es el proverbio 22:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se va a apartar. Entonces, si cumplimos con ese mandamiento de instruir a nuestro pequeñito, como dice en Deuteronomio 6, tantos pasajes bíblicos, vamos a asegurar a nuestros hijos que se van a conducir bien. No interesa que, hermano, ya tu hijo llegó a la mayoría de edad, a los 20 años para arriba, ya no te interesa. No te interesa literalmente, porque tú, si ya le enseñaste de pequeño, que él ya empujado por sus emociones, por sus desafíos que en el mismo mundo encuentran, se va, ya tú no tienes ninguna responsabilidad. Yo, gracias a Dios, el Señor me está permitiendo compartir el ministerio de los adolescentes, y mi última prédica para estos chicos ha sido acerca que el niño, solamente niño hasta los 12 años, y a partir de los 13 años hasta los 19, ellos vienen a ser jóvenes. Pero por eso que los judíos celebran el Bar Mitzvah a los 13 años, porque inclusive hacen una fiesta, porque a partir de ese momento le dicen a sus hijos: tú, hijito, a partir de este momento eres hijo del mandamiento. Si tú no obedeces el mandamiento, tú vas a pagar las consecuencias de no obedecer los mandamientos. Yo estoy liberado.
tengo una responsabilidad, porque padre y madre no se deja de ser hasta que uno muera. Así los hijos no estén con nosotros. No dejamos de ser. Pero acá dice la palabra de Dios, ¿no? Que si tú te deleitas en el Señor de sus mandamientos, tu descendencia será, pues, no interesa el tiempo, no interesa cómo están. El pastor, una vez, yo sé el testimonio del pastor David Wilkes, un hombre, un siervo de Dios, uno de los profetas de los últimos tiempos. Su hijo Gary se le perdió. Al tiempo regresó a su hijo. Yo escuché el testimonio de grandes adoradores de Dios, como Danilo Montero, que escuché su testimonio, que llegó un momento de sus arrebatos de la juventud, se desvió, pero Dios ya lo tenía marcado y después regresó. Y en eso hay que confiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es certera, es fiel. No nos preocupemos, solamente tenemos que no bajar la guardia. Así que mira lo que dice después ahora el versículo 3. El 2, acabamos de tener poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, serán bendecidos. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. Y es una verdad, amados hermanos. ¿Qué le sucede a un hijo de Dios o una hija de Dios? Un hijo de Dios, de acuerdo a las promesas de Dios, si vive de acuerdo a sus mandamientos, en su casa va a haber bienes y riquezas. Ahora no me refiero o sea, si bien es cierto, literalmente riquezas suena a las cosas naturales, pero mucho más importante que las riquezas naturales son las riquezas espirituales. ¿Por qué? Porque no necesariamente una casa puede estar llena de todas las cosas, y hermano, y en esa casa se viven como dice el proverbio también, habla este proverbio de que es preferible que en la casa haya lo necesario que tener todo y vivir en disputas, o sea, en discordias, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero Dios no deja de cumplir a estas promesas sobre la provisión de los bienes naturales. O sea, nunca falta en la casa de uno, como dice la palabra, nunca faltará pan en la casa del justo. Dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amados hermanos, el Hijo de Dios, el varón de Dios, siempre va a recordar que nosotros en realidad no somos justos porque somos justos de por sí, sino somos justos porque hemos sido justificados por el justo, ¿no? Entonces, esta promesa de Dios quiere decir, lo describe mejor el proverbio número 2, voy a leer brevemente, dice, ¿no? Dice, cuando tú comienzas a conocer la palabra de Dios, dice el proverbio 2:9, dice, entonces, dice, como consecuencia de conocer la palabra, o sea, de deleitarte en la palabra, dice, la consecuencia, entonces comprenderás qué es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es una promesa preciosa. Y miren, bueno, seguimos. En el 4 dice, 112:4, resplandeció en las tinieblas luz para los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Resplandeció en las tinieblas luz para los rectos. ¿Qué significa, amados hermanos? Aquí es una porción en la cual vamos a meditar en este instante. Significa las veces que tú comienzas a deleitarte en los mandamientos de Dios, en sus estatutos, amados hermanos, tu rostro va a comenzar a resplandecer. ¿Se acuerdan de Moisés cuando estuvo con el Señor? Él estuvo en el monte Sinaí y estuvo en una comunión íntima con el Señor. ¿Qué pasó? Dice que cuando él bajó del monte Sinaí al encuentro con el pueblo, su rostro resplandecía. De la misma forma nosotros, varones, en la medida que nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor, en la medida que nosotros nos comenzamos a deleitar en sus mandamientos y estatutos, automáticamente nuestro rostro va a resplandecer. Va a resplandecer porque es una promesa. Y va a resplandecer no para
sentirnos como si estuviéramos maquillados o con toda la sombra del caso, sino va a resplandecer porque Él es el que nos da esa luz. Como dice este versículo, resplandeció en las tinieblas luz. ¿Por qué? No va a resplandecer para estar hermoso, aunque dice la Biblia, el corazón alegre embellece el rostro, pero no es por eso, es que la gente va a ver. Cuando vieron a Moisés descender del monte Sinaí, ¿qué pasó? La gente vio. Y por eso que Dios, después de su sermón al monte, dijo, ustedes van a ser la luz. ¿La luna tiene luz propia o es una luz que refleja del sol? Una pregunta. La luna no tiene luz propia porque refleja la luz del sol. Igualito es el Señor. Cuando el Señor, nosotros nos deleitamos en sus mandamientos, la luz de Jesús va a reflejar en nuestro rostro. Y ese rostro, ¿quién va a ver ese rostro? ¿Dónde se ve la luz? En las tinieblas. La gente, nuestra familia, nuestro compañero de trabajo, la sociedad. Ellos nos van a ver que somos diferentes. Eso se va a manifestar. Seguidamente dice, es clemente, misericordioso y justo. Amados hermanos, cuando Jesús ya está en nuestro corazón, su ADN está pasando poco a poco, esa transfusión de su sangre preciosa, y Jesús nos enseñó con su ministerio de los 3 años que estuvo en la tierra, ¿qué cosa era? Compasivo, clemente, misericordioso. Él vino y vio una nación completa que se había perdido. Decía, estos andan como ovejas sin pastor, enfermos, leprosos, ciegos, endemoniados. Dice la Biblia que no había, faltaría papel en la tierra para contar los milagros que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque se compadecía, eran clementes. ¿Cómo nosotros podemos mostrar esto en un ejemplo práctico? Yo vivo en un condominio. Yo de vez en cuando voy a la panadería, compro mi pan y no dejo de comprarle un bizcochito, algo ¿para quién? Para el vigilante que esté en la casa. O para el jardinero. Yo me acuerdo antes que mi esposa, cuando mi mamá estaba mucho más joven, estaba en Jauja, regresaba y nos mandaba encomiendas de sacos y sacos de papa, y una papa rica, porque mi mamá sabe que a mí me gusta la papa sabrosa. ¿Qué hacíamos? Si yo me quedo con toda la papa en la casa, se va a podrir. ¿Será de bendición? Sería de maldición. Inmediatamente hacer las bolsas para poder compartir. No lo digo para ganarme una golpeadita en la espalda, sino, amados hermanos, tenemos que poner en práctica las enseñanzas que el Señor nos da. Y después dice la palabra, vamos a avanzar. Y justo, bueno, ya esto lo expliqué hace un momento. El versículo 5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con justicia. Y es así, amados hermanos. ¿Quién de nosotros puede decir que yo ya lo tengo todo? Yo muchas veces he tenido que pedir prestado. Y le he pedido prestado a un hermano, una hermana, y hermano, he visto que me han extendido la mano, porque no siempre la economía, y eso no significa que vamos a ir donde ese hermano a cada rato como si fuera el banco, sino hay que, dice como dice acá la palabra, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Entonces, acá nosotros tenemos en la congregación muchas hermanas, hermanos que ponen en práctica esto, lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que se deleitan de gran manera en sus mandamientos. Y dice después, para terminar el versículo 5, dice, gobierna sus asuntos con justicia. Nosotros acá podemos ver un ejemplo en la pastora. La pastora es una sierva de Dios. Dios la bendeció grandemente en todo aspecto y ella gobierna bien las cosas. Hay muchos hombres y mujeres que dependen definitivamente del gobierno de la iglesia, por decirlo así. Dependen de la pastora. Y también hay muchos hermanos, hermanas que aplican bien este versículo literal que dice la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, dice en la epístola de Juan 2, dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Dice, el mismo apóstol dice en esta porción, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos ahora al versículo 6. El temor a Dios nos afirma en esta vida. Dice el versículo 6 dice, por lo cual no revelará jamás. En memoria eterna será el justo. ¿Esto qué significa, amados hermanos? Se explica mejor en 1 Pedro 5:10. Si me acompañan en esta porción. 1 de Pedro 5, versículo 10. Mira, dice, por lo cual no revelará jamás, dice este versículo del Salmo 112. ¿Por qué? Porque dice, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os, dice, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, podemos caminar? Si, por ejemplo, no te das cuenta y tú pises una cáscara de un plátano, lo primero que va a hacer es tirarte una resbalada. Y tu caída va a ser tan fuerte o tan leve, dependiendo cuánto pesa. Nosotros los gorditos, normalmente nos tiramos una resbalada y probablemente podemos accidentarnos feo. Eso lo hago como una comparación. Pero Dios dice acá en su palabra que Él dice, cuando nosotros nos deleitamos en sus mandamientos y estatutos, va a hacer que no resbalemos jamás. Que no va, ¿qué dice? Nuestra vida está asegurada. Nuestro pie no va a resbalar. Y acá hay una porción para redondear mejor esto, que está en Josué 1, 5, 9. Acompáñenme a Josué 1, 5. Acá está esta porción, dice la palabra. Vamos a leer el libro de Josué, del versículo 5 al versículo 9. Dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué dice el Salmo? Dice, cuando tú te deleitas de gran manera en su mandamiento, ¿no? Dice, tú no vas a resbalar. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Otra porción, vamos a los versículos 7 y 8 del Salmo. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea de sus enemigos su deseo. Hoy, más que nunca, por eso que el Señor puso en mi corazón esta porción que yo hace un tiempo le he compartido, y yo siempre les digo que es una de las porciones que están en la palabra de Dios, que me agrada, porque me permite deleitarme en Él. Entonces, hoy, amados hermanos, ¿qué está circulando todo este tiempo desde el domingo hasta el día de hoy? Malas noticias. Todo es malas noticias. Y la economía, han visto la economía, todo el mundo se ha derrumbado. No hay ninguna nación, o sea, ni siquiera una nación que no deja de tener malas noticias. Los grandes productores de petróleo, se les ha caído hoy día el barril. Hoy día he visto, amados hermanos, está en $27 el barril. Producirlos cuesta 27 a 30.
El más óptimo, la empresa petrolera más óptima, producir un barril de petróleo le cuesta $25. Imagínate, está trabajando a costo, a pérdida. Y tantos países ricos como los árabes, el mismo Rusia, que es el segundo productor de petróleo en el mundo, hoy día, ¿qué cosa han visto? Todas sus arcas fiscales para sus presupuestos de su nación, prácticamente se han visto, están próximos a quebrar. ¿Por qué? Ustedes dirán, porque ya no hay vuelos. Las aerolíneas están quebrando. Porque ellos son unos consumidores de combustible de primer nivel. Hoy día estamos haciendo un ejercicio desde el lunes hasta ayer viernes, hoy día hasta antes de venir acá, han visto que bajó la circulación de carros. ¿Y quiénes son los consumidores de combustible, de petróleo? Se dan cuenta que se derrumbó. Y el petróleo es la variable más importante dentro de la economía. Entonces, ¿qué son? Malas noticias. Malas noticias. Entonces, ¿qué dice la palabra? Pero no solamente malas noticias por la economía. Amados hermanos, hay malas noticias de la salud. Hoy día estamos viendo, tenemos un virus, no ha sido necesaria una bomba atómica, no ha sido necesaria los misiles que Israel, por ejemplo, permanentemente vive amenazada de sus enemigos, de los árabes, particularmente Irán, o los terroristas de Hamas que están en Gaza, o los terroristas que están en el Líbano, con misiles. Hoy día, un virus microscópico es el enemigo del mundo. ¿Y quién crees que ha creado este virus? Es Dios. Porque el mundo está entrando en pánico. Está entrando en un pánico colectivo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso que es bueno, dice, deleitarnos en sus mandamientos. Es bueno reflexionar, no olvidarnos de sus promesas. Vamos a leer el Salmo 91. Acompáñame porque este salmo sí es un poquito largo, pero es un salmo precioso, porque no tiene ningún autor. Yo estaba viendo cuando repasaba, no tiene autoría. Es probablemente que un gran siervo, un adorador escribió este salmo. Dice: morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hoy día, amados hermanos, nosotros estamos como en Gosén. Por eso que nos ha dicho el Señor que no nos vamos de nuestra casa. Yo tuve que salir de la casa solamente para poder compartir. Y ni bien salí de mi casa, a 2 cuadras me paró un soldado del ejército. Tenía que salir yo con mi permiso. Les estoy compartiendo porque tenía en mi corazón este deseo de compartir, porque no queremos, amados hermanos, que dejemos de tener en cuenta estas promesas de Dios. ¿Para qué? No para nosotros, sino para compartir con el resto. Que a los hijos de Dios, si nosotros hemos estudiado, sabemos cómo los protegió desde un principio hasta el día de hoy, de la misma forma nos va a guardar. Entonces dice la palabra: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegue. ¿Qué está pasando? Están cayendo miles en el mundo, amados hermanos. Están cayendo miles. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahora, Dios se deleitará de esta gente, de esta cosa que está aconteciendo. No. Dios nosotros nos ha guardado hace 2000 años que se está predicando el Evangelio. La gente no quiere escuchar las cosas de Dios. La gente quiere vivir bajo su propia prudencia. Por lo tanto, están haciéndose acreedores de las consecuencias de vivir bajo su propia prudencia. Están cosechando lo que están sembrando. Mas Dios de nosotros tuvo misericordia. Yo conocí a Jesús hace 22 años aproximadamente. Amados hermanos, y tuvo misericordia de mí y de toda mi casa. Y no que sea perfecto, sino que esto es como si fuera una noticia del último, ahorita,
como si estuviéramos en la CNN, dando una noticia del mundo. Los hijos de Dios están guardados. Es Jesús el que guarda. Y lo escucharán ellos una vez más. Así como vemos en las redes sociales, hombres y mujeres alabando al Señor, hombres profetizando. Ayer me contaron acá en el Golf que las hermanas comenzaron a alabar, a profetizar de los balcones. Y me da mucho gusto eso, porque eso es bueno. ¿Por qué? Porque somos la sal de esta tierra, amados hermanos. ¿Quién le dirá a la gente? Nos dirán loco, no importa, pero lo importante es obedecer a Dios, porque somos atalayas. Dice la palabra de Dios, si nosotros le decimos al impío, estás mal, arrepiéntete, cambia tu rumbo, lo estás haciendo mal. En ese instante nosotros nos lavamos las manos, pero si nosotros no le decimos, nosotros vamos a cargar con la sangre de esa gente. Y eso empieza, no porque vas a salir ahorita como loco, porque está prohibido la salida, sino desde tu casa, porque en tu casa hay mucha gente renuente a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando están en estas circunstancias en las cuales estamos viviendo, puede ser que Dios está ablandando sus corazones para que puedan escuchar su palabra. Bien, ¿y qué dice después? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Eso es lo que estamos viendo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás e herirás al cachorro, al león y al dragón. Miren, hermano, este versículo que sigue. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Una vez más, condicional. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor. No dice, ya estás liberado, estás libre, es free. No. Por cuanto, dice la palabra de Dios, en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Está condicionado. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y dice, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré, dice, de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso, amados hermanos, es lo que dice estas promesas del Señor. Y ya estamos terminando. Dice el temor a Dios, la última es, nos exalta aún delante de nuestros enemigos. Dice el 10, del 9 al 10, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con gloria. Lo veré al impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Qué dice acá, amados hermanos? El 9, reparte, da a los pobres. Si Dios te ha bendecido, amado hermano, hermana, ustedes que están escuchando esta palabra, si el Señor te ha bendecido para que tú compartas en su reino las bendiciones. No es para que atesores para ti, para que lo lleves y lo guardes en los bancos, o juegues tus platas en la bolsa de valores. No es para eso, es para que repartas a los pobres. No está, si me alcanza tiempo, hay una porción creo que en Deuteronomio. Déjame buscar, no me acuerdo, creo que es el 14 o el 15 de Deuteronomio. No lo puse acá, pero acaba de mostrarme el Señor que lo debo compartir. Acá está, ese es Deuteronomio 15. No estaba, pero acaba de decirme, recordarme esto el Señor. Dice la palabra. Vamos a leer desde el 15 del versículo. Es el título del año de remisión. Vamos a leer brevemente porque ya estamos cerrando. El año de remisión. Cada 7 años habrá remisión. En esto consiste la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque ha sido proclamada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti, se lo perdonarás. Así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que los tomes en posesión. Dice el 15:11, pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra, por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la
tierra. Así que, amados hermanos, nunca más, si tú has sido bendecido grandemente por el Señor, no vas a cerrar tu mano, ni vas a guardar tus ganancias, tus utilidades, tus riquezas, para atesorarlo en tu corazón. Sino dice, como dice, para que se cumpla. Porque la palabra de Dios dice, es bueno, dice, muchos somos oidores, pero no hacedores de su palabra. Dios nos está diciendo que debemos poner por práctica su palabra. ¿Por qué dice? Para que no haya mendigos en la tierra. Porque los hijos de Dios, si bien es cierto, dice la palabra que el justo nunca mendigará pan ni sus herederos, ni su descendencia, pero es porque Dios quiere que sus hijos lo pongan por práctica en su congregación. Dice, ¿y qué va a pasar con esto después? En el 10, para terminar, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amados hermanos, yo creo toda la palabra de Dios. No creo lo que me conviene o lo que no me conviene. Yo le creo toda la palabra de Dios. Dentro de poco estamos a puertas. Si tú lees el Génesis 7, si tú lees Génesis creo que 11, donde vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando tú comienzas a leer la historia de Primera de Crónicas, de los reyes de Israel, cuando Dios determina un juicio, no hay quien lo detenga. El mundo entero, amados hermanos, está a las puertas de un juicio mucho mayor de lo que estamos viendo en estos días. ¿Por qué? Porque el mundo ha desechado las cosas de Dios. Y por eso muchas veces a las cosas de Dios la gente, el mundo lo llama malo. Y a las cosas del mundo, del diablo, le dice bueno. Por eso que la gente te va a odiar, van a crujir los dientes, aún en tu misma casa. Pero tú no tengas miedo, no tengas temor. Cuando apedrearon a Esteban, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, este hombre no guardó rencor, no guardó nada en su corazón. Le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese instante que él estaba muriendo, dice, se le abrían los cielos y él vio a Dios sentado en su trono. Porque el mundo puede hacer lo que quiera contigo, pero no van a poder destruir tu alma. Pueden hacer lo que le pasa a nosotros. Aún podemos perecer por esta plaga, pero ten seguro, si tenemos médicos, enfermeras, hombres de Dios que están trabajando en medio de esta situación, amados hermanos, Dios está viendo con sus ojos, está escuchando con sus oídos lo que están haciendo ellos, y Dios les tiene reservado un lugar especial. Así que, amados hermanos, Dios los bendiga, que esta porción no solamente haya entrado brevemente, sino que sea para meditarlo. Así que lo único que nos queda, amados hermanos, como para terminar, dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios o a Jehová y se deleita de gran manera en sus mandamientos. Es tiempo de meditar, de reflexionar en su palabra, y no solamente meditar y reflexionar, sino ponerlo por obra. Que Dios los bendiga, amados hermanos.